Parece ser que hubo un problema en la transmisión. Ya está. Muy buenas noches a todos los historiadores. Estamos aquí hoy en esta muy fría noche de la Ciudad de México. Nos acompaña en esta ocasión Anadán. Buenas noches. Bruno de Gante. Muy buenas noches a todos. Gracias. Y Joaquín Hernández, que nada más se puso su nombre porque no le gusta su apellido. No, ya hablando en serio, no nos acompaña esta noche el doctor Marianón, que lo anunciamos porque tuvo un compromiso, pero pues le agradecemos mucho que se haya comprometido con nosotros. Pues, los compromisos también laborales son muy importantes. Y vamos a hablar de un tema muy polémico que empezó a despertar resquemores en la sección de comentarios en YouTube de la Operación Cóndor, que fue una política represiva en América del Sur por parte de las fuerzas militares, orquestada y organizada y financiada en buena parte por nuestro amigo del norte, Estados Unidos, que estuvo distribuyendo democracia y libertad por todos lados en esa época. Antes de empezar, pues les pedimos que por favor den su manita arriba, comenten, compartan, déjenos sus preguntas en la sección del chat. Y antes de iniciar, algo que quieran comentar, chicos, antes de que le demos vuelo a la hilacha a este tema. No, pues adelante con con el tema de hoy. No sé si ya hay algunos saludos o comentarios que podamos atender. Aquí vamos a tener uno de Amílcar Bello Cepeda, que nos está saludando y que estamos prestos a conocer sobre una de las operaciones más, creo que estoy leyéndolo bien, ignominiosas llevadas a cabo por Estados Unidos con las dictaduras militares. Sí, exactamente. Uh-huh. A David Castell nos saludamos hasta Barcelona, España, que es una alegría inmensa aprender, gracias. Y esperamos que les guste. A Sergio Lugo, nuestros patrocinadores, le agradecemos. Muy buenas noches. A Alejandro Cadena, que nos mandó información acerca de lo del Segundo Imperio. La voy a compartir mañana mismo con todo el equipo de HC, nada más que he estado un poquitín ocupado, pero vamos a ver qué podemos aprovechar de ese tema. Puede ser igual para un short y le agradeceremos en los créditos. Juan Torres, saludos hasta Colombia. Y Alfons, otro alucinante tema y muy polémico, así como desastroso, abordado por el mejor canal de historia contemporánea. Muchas gracias. No soy yo en otra cuenta, se los aseguro, pero le agradecemos mucho sus buenos comentarios y esperamos mejorar cada día un poquito más. Esperen sorpresas para enero porque va a estar muy bueno. Y les vamos a platicar acerca de este tema de hoy. Pues bueno, la Operación Cóndor. Me gustó esta foto que encontré, no me acuerdo dónde la encontré, solo puse Google Operación Cóndor y pues ya. No me acuerdo dónde la saqué, pero se ve muy padre. Me parece muy adecuada porque es una operación extremadamente polémica, injustificable, incluso para la geopolítica de aquel tiempo. A mí me parece aberrante. Y aunque no me provoca resquemor Estados Unidos, ni mucho menos, creo yo que este estilo de hacer geopolítica, pues no se puede repetir, la verdad. Entonces, operativo estuvo financiado sí por Estados Unidos, pero ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Vamos a empezar por el principio, por la Escuela de las Américas, que se fundó en Panamá. Hay datos ahí un poquito polémicos en cuanto, o de que no se ponen de acuerdo si fue en 1946 o 1948, pero fue establecida en Panamá porque en ese entonces Panamá era un asociado muy importante de Estados Unidos. Y por la concesión que tenían al canal de Panamá a este país, pues le era muy fácil poner ahí bases militares. Y entonces, pues puso esta escuela, la cual no enseñaba cursos de diseño, ni programación, ni nada de eso, sino una escuela para enseñar medidas de contrainsurgencia a los gobiernos de Latinoamérica, sobre todo, y hubo de otras partes del mundo. O sea, pero vamos a enfocarnos, sobre todo, en el cono sur. Vamos a hablar muy brevemente de México, o sea, nomás de pasadita, pero en esta Escuela de las Américas, pues, parece ser que pasaron 83,000 alumnos y hubo una formación en violación de derechos humanos brutal. La verdad es que hasta el día de hoy, me parece una institución que no tiene justificación de existir, porque eso de enseñar a cómo lastimar a otras personas no me parece adecuado. Y menos aún porque el año anterior se había firmado la Declaración de Derechos Humanos, si mal no recuerdo. Ahí corríjanme, por favor. Creo que sí, ¿eh? Sí, entonces no tiene ninguna forma
de decir a alguien, oye, es que estuvo bien que se hiciera esto, no. O sea, la verdad es que no. En este canal no nos dedicamos a echarle basura a Estados Unidos, pero vamos, o sea, cosas así no se pueden defender de una manera aunque quedes bien parado. Se formaron personas desde Chile, Guatemala, Argentina, Perú, Uruguay, Nicaragua, El Salvador, México, Honduras y otros más. Hubo, de hecho, maestros que vinieron de la zona francesa de Argelia, cuando fue la guerra de independencia de Argelia, y estuvieron enseñando bonitos métodos de manualidades en este lugar. Obviamente, de manualidades estoy usando un eufemismo, para no decir las barbaridades que hacían. Que recordar que la guerra entre Francia y Argelia, por la independencia de Argelia, pues fue bastante dura en esos puntos. Sí, o sea, y fue una brutalidad, o sea, era sin cuartel. O sea, y prácticamente el ejército francés tenía carta blanca a hacer lo que creyera conveniente en esa región, lo cual no es nada bueno para un conflicto de esta envergadura. Y pues bueno, luego ya se puso oficialmente en 1948 como Escuela de Fuerzas de Tierra de América Latina en Fuerte Gulick, Panamá, aunque luego se le dieron otros nombres ahí medio raros, como Escuela de Caribe del Ejército. Digo que la verdad es que no tiene mucho sentido el cambio de nombres. Ya fue hasta el 63 que así se le puso Escuela de las Américas, o SOAU como School of Americas. O sea, sí tuvo ese nombre. No fue algo así, nada más que dijeron, ay, pues oye, bonito. No, sí fue. Hoy en día es un hotel, así se ve bonito. Lo que haya pasado ahí dentro, pues la verdad es que no vamos a saber mucho de ello. Pero hasta el día de hoy técnicamente sigue funcionando en Estados Unidos. Ahorita vamos a hablar por qué. No siguen enviando al día de hoy unidades Argentina, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Al día de hoy, oficialmente, se supone. Pero yo no tengo ninguna manera de poder asegurarlo. Entre los destacados personajes que estuvieron ahí, está Manuel Noriega, Efraín Ríos Montt de Guatemala, Hugo Banzer de Bolivia, Rafael Videla fue un destacado alumno, yo creo que le dieron hasta su diploma acá de mención honorífica de Argentina, Roberto Davison, que es de origen francófono, por lo que veo, de El Salvador, y que sirvió para entrenar a estos ejércitos anticomunistas. De hecho, sin ningún afán de justificarlos ni el exaltarlos, fueron extremadamente eficaces en muchos aspectos. Algunos también que estuvieron ahí, nada más por mencionar de pasadita a México, para no dejarlo fuera, porque pues, ni modo que se quede fuera, es a Miguel Nazar Haro, que fue director de la Dirección Federal de Seguridad, aquí en México, que era un tipo terrorífico. O sea, de verdad les daba miedo a los guerrilleros cuando se enfrentaban a él, porque sabían que estaban ya condenados. Entonces, algún día tocaremos más en profundidad ese tema, pero ahorita vamos a el Cono Sur. Y pues aquí está una grabación que pude encontrar de una captura de pantalla de esta escuela. No podemos mostrar por cuestiones de decoro y YouTube, pues lo que se hacía ahí, pero evidentemente con lo que pasó en el Cono Sur, es evidente, perdón, ya dije evidente, que hubo una formación muy dura de cómo contrarrestar a estos personajes guerrilleros. Que si eran comunistas o no, eso ya queda en segundo término, porque el nivel de represión no tuvo parangón. O sea, yo no le podría decir la palabra, que a mí me gusta mucho este libro, que pues vamos a usar la palabra a ver si no nos multan. Este libro dice Introducción a los estudios sobre genocidio de Daniel Feuerstein. Lo pongo luego ahorita en los comentarios, ya que le tome la palabra a otro compañero. Porque habla precisamente de cómo fue sistemático esta represión en América del Sur. No me gusta usar la palabra genocidio a la ligera y no estoy tan seguro que se pueda usar en estos temas. Sin embargo, tampoco voy a descartarla del todo, porque sí hubo una represión muy enfocada a ciertos grupos. Creo que la palabra más adecuada, y espero otra vez que YouTube no nos censure, es de crímenes de guerra. Es que ni siquiera había una guerra abierta, ¿no? Estábamos ahorita discutiendo una palabra que, bueno, vamos a usarla, ni modo. Terrorismo de Estado. Ok.
No me gusta usarlas esas a la ligera, pero aquí creo que sí se aplica porque fue del Estado, o sea, de un Estado legal o no legalmente constituido, o ya X, a una población que en su mayoría estaba indefensa. Porque para bien o para mal no había una cultura de las armas tan extendida en varios de estos países, sobre todo por ejemplo en Chile, que era un país más pacífico, por así decirlo. Luego hubo un cambio de nombre para lavarle un poco la cara a esta Escuela de las Américas, pero la verdad es que pues, la reputación se quedó para siempre, Sí. como Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, ¿no? O sea, Y el logo queda precioso, ¿no? sí, o sea, está bonito, la verdad. Ujú. O sea, no voy a decir que no, pero pues es como una tontería, ¿no? O sea, le ponen así en 2001, es un eufemismo como para decir Club de la Amistad, ¿no? O algo así. Club de empresarios legítimos, ¿no? Ajá, sí, sí. O el campo de felicidad, no campo de trabajo, o sea. Y esta es actualmente la sede en Georgia, espero haberlo pronunciado bien, en Fort Benning. Ha habido multitudes de protestas para que se cierre este lugar. Creo que no se ha conseguido al momento. Reciben 1,500 soldados anualmente, lo cual pues habla de que sigue siendo un programa bastante exitoso de Estados Unidos, que llevan democracia y libertad a otros lados, pero la verdad es que no podemos acceder a todos los datos porque pues no lo van a permitir, bajo la excusa de la seguridad nacional, ¿no? Entonces, esperamos que algún día se aclaren muchas cosas. No es que se le tenga tirria a Estados Unidos, pero con este tipo de actos, pues no ayudaron en nada a su causa. Y bueno, eso sería de mi parte todo. No sé si quieran comentarme algo más. Pues solo lo que comentaban de esta influencia francesa, que también varios de estos instructores franceses, que además no se ha reconocido muchas veces cuando se habla de Cóndor o la Escuela de las Américas, siempre se pone mucho énfasis a las tácticas contrainsurgentes que aplica Estados Unidos, primero contra los vietnamitas y luego las enseña. Esta vertiente francesa, ya lo había mencionado Joaquín, muchos habían estado en Argelia y otros incluso también en la guerra de Indochina. Es lo que los franceses aplicaban el dicho de Mao Zedong de quitarle el agua al pez, literalmente atacar cualquier punto de apoyo de la población contra este enemigo interno. La noción de enemigo ya no es este enemigo que ataca en frentes de batalla, sino que está oculto y que hay que arrancar de raíz. Y esta va a ser parte de la filosofía que articulará este evento que estamos abordando. Sí, sí, exacto. O sea, la verdad es que no podemos al día de hoy justificarlo, pero hubo un programa de educación en contrainsurgencia muy eficaz. En algunas partes fue menos exitoso, obviamente, pero bueno. Y la parte gala, luego a muchos se les olvida, pero los galos tienen su cola que les pisen, ¿eh? Sí. De hecho, el propio Jorge Rafael Videla, perdón Joaquín, rapidísimo, Jorge Rafael Videla se entrevistó pocos años antes de él asumir el golpe de Estado en Argentina con un francés que había llevado a cabo operaciones contra insurgentes en Argelia y se mostró maravillado según los testimonios. Estuvo ahí horas hablando con este miembro veterano de la contrainsurgencia gala en Argelia. Sí. ¿Algo más que quieran comentar? Sí, o sea, mencionando rápidamente un paréntesis de que pues, probablemente, salvo el caso de Bélgica, el imperialismo francés puede haber sido el más implacable con pues, sus distintas colonias, tanto en África como en Asia. Y que incluso, pues, todavía hasta nuestros días, pues todavía tienen pues cierta presencia no menor en esas antiguas colonias. Uh-huh. Sí. Ana, ¿algo que quieras comentar para dar paso a los comentarios de la audiencia, perdón? No, por el momento no tengo mucho que comentar, digo, salvo que sí, efectivamente, que estoy de acuerdo con todo lo que acaban de decir. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a pasar a ver algunos comentarios, ¿les parece? Uh-huh. Vamos. India puede hablar sobre la operación Blasitia, dice Juan Torres. Ni idea, la verdad. ¿Blasitia? Ahí sí no. Si tienen datos de eso, adelante, chicos, porque la verdad. Me agarraron desprevenido. Sí, no. Resulta interesante escudriñar esa etapa oscura de la historia latinoamericana. Sí, la verdad es que es un tema muy interesante.
EU, dice Juan Montoya, Estados Unidos propició y financió y ejecutó golpes militares sangrientos en Latinoamérica para imponerle políticas neoliberales. Quítense esa palabra de la boca ya, por favor, chicos. De verdad es muy sobreusada. Y sacarle sus recursos, pues... No necesariamente, o sea, bueno, es que sí, la primera parte es correcta. Sí, Estados Unidos propició y alentó y financió golpes militares pues, durante buena parte del continente americano. O sea, Sudamérica es muy, muy obvio, ¿no? Y esta época es perfecta, ¿no? Pero eso de políticas neoliberales y saqueo de recursos, eso ya es muy, muy es demasiado. Sí. De hecho, vamos a ver el caso de Chile, que se suele ser considerado como el origen del neoliberalismo. No lo es, spoiler. Pero sí, es que hay que tomar en cuenta que Latinoamérica ya vivía su propia vida. O sea, ya tenía pues, más de 100 años de existencia en la mayor parte de estos países. Y ya tenían pues, su propia historia. Y no es que Estados Unidos, pues sí, literalmente fue y les impuso tal cual sus medidas políticas o económicas. Sí, sí, de hecho, tal vez el ejemplo más duro de estas políticas económicas, y eso yo voy a ponerle todos los asteriscos posibles, asegúnes posibles, tiene problemas en su transmisión. Ada, creo que ya llegó. Es Guatemala, pero aún así, yo no estaría tan seguro. O sea, pero... Digo, pero sí hay que quitarse, también yo sí les sugiero, amable público, que se quiten la palabra neoliberal ya, en serio, ya está tan sobreusada que ya hasta parece chiste, o sea, de verdad, ya hay que buscar otros términos y ampliar un poquito la interpretación del pasado. Panamá es de Colombia y nos la robaron, pero eso fue en 1899, ¿no? O 1901 o algo así. Fue a finales del siglo XIX. Creo, sí. No estoy seguro. Y pues ya es un país independiente, o sea, sí. Digo, se quiso independizar como 1000 veces, ¿eh? No más de las veces, pero sí se quiso independizar varias. Un día voy a hacer un short de eso. Durante la Guerra Civil aquí en el país de El Salvador existieron organizaciones paramilitares denominadas como Escuadrones de la Muerte, que fueron instruidas por militares franceses. Exacto, a eso íbamos. Sí. Y justamente es ese nombre que dio el de Escuadrones de la Muerte, o sea, era usado en muchos países. Es, hasta el día de hoy. Bueno, cierto, sí. Y que fueron formados muchos militares en la Escuela de las Américas, se convirtieron en sangrientos gobernantes de facto, pues sí. Sí. Este programa, junto con las repúblicas bananeras, es la mayor fuente de odio de Estados Unidos de Latinoamérica. Pues sí, los galos son tal vez la peor potencia colonizadora. También Japón dice que no, pero bueno. Bueno, ciertamente. Fue más breve, pero más intenso. Los franceses aprendieron del antiguo SS, puede ser. Buenas noches, saludos a Esaú. Excelente en vivo, como cada jueves nos anda viendo desde las sombras. Esaú Jaime, ¿les parece que pasemos al siguiente punto? Ok, vamos. Y va nuestro compañero Joaquín, que va a hablar de la Guerra Fría aquí en Latinoamérica. ¿Yo? Sí, pues yo. No, sí, bueno, vamos a hablar un poco del contexto en el que estamos situados, que es la Guerra Fría, entre principalmente Estados Unidos y por el otro lado la Unión Soviética. Brevemente, nada más hay que aquí mencionar, bueno, aquí en esta imagen que aquí tan bonita que nos pusieron, aquí a la izquierda está Estados Unidos y a la derecha está la Unión Soviética. El contexto de la Guerra Fría hay que entender en primer lugar la actitud o el papel que había jugado Estados Unidos años atrás, antes de que existiera la Unión Soviética. De hecho, a principios del siglo XX, finales del XIX, esto un poco con la guerra con España, que pues sitúa ya un papel predominante de Estados Unidos como la principal potencia en el continente latinoamericano, bueno, el continente americano. Anteriormente su papel lo había tenido Inglaterra. Fue un proceso que fue colocando poco a poco. Ya en los 20s y los 30s había una especie de pequeña guerra fría, pero pues, la verdad en ese momento pues, la Unión Soviética tenía sus propios problemas, ahí, o sea, suficiente tenían entre ellos, y pues realmente los pocos grupos que había en Latinoamérica pues se manejaban consigo mismos. Aquí en México, por ejemplo, durante los años 20 hubo muchos partidos que usaron el nombre socialista. El más importante de ellos era el Partido Socialista del Sureste, pero cuando uno se pone a revisar realmente qué tan socialistas eran esos partidos, pues parecía que nada más lo hacían como, pues, era la moda en esa época.
Lo que vino a catapultar un poco más la presencia de Estados Unidos en el continente, o sea, al sur del río Bravo, fue el fin de la Segunda Guerra Mundial, el lanzamiento de la Unión Soviética ya como una potencia ya de facto en este mundo bipolar, posterior a la Segunda Guerra Mundial, y esta como especie de obsesión que había dentro del continente, bueno, entre el gobierno de Estados Unidos, por aplacar cualquier pues, movimiento que pueda haber sido considerado como comunista. La primera acción que tomó Estados Unidos en esta época, antes de la Revolución Cubana, fue en el 54, 5 años antes de la Revolución Cubana, cuando en Guatemala, cuando fue derrocado el gobierno de Jacobo Arbenz, se pronuncia así, ¿no? Bueno, Jacobo Arbenz. Sí, Ajá, perdón, es que... Sí, que pues, estaba en pleito directo con la United Fruit Company, que era una empresa que se dedicaba a la producción y a la exportación de plátano a Estados Unidos. Por eso, en ese sentido, no estoy seguro, y aquí a lo mejor lo dejaré a la consideración de mis compañeros y del público, si estamos hablando más que de pues de una operación anticomunista, entre comillas, pues más bien una operación simple y llanamente mercantilista, ¿no? O sea, apoyando a una poderosa empresa que pues tenía sus propios problemas con la Guatemala de Arbenz. Pero bueno, eso lo dejo a la consideración de la audiencia de mis compañeros. Lo que vino a detonar ya de manera más acelerada la participación pues de la Guerra Fría en el continente americano, en Latinoamérica, fue la Revolución Cubana en 1959. Y esto es un poco irónico en el sentido de que realmente en un primer momento no se pensaba que Cuba, con la revolución del 59, pues iba a convertirse en un país comunista. De hecho, Fidel Castro, en un primer momento, él afirmaba que no era comunista. Y de hecho, porque tuvo una gira en Estados Unidos, un dato que no se conoce, ahí frente a las cámaras decía, yo no soy comunista, ni busco el comunismo, ni sé qué es eso del comunismo. Ya un par de años después ya se vio que claramente que sí era comunista y hasta recibió al Partido Comunista de la Unión Soviética, etcétera. Ya se hizo muy amigo de esa región. Y Cuba sirvió en este sentido como una especie de plataforma para pues toda una serie de movimientos guerrilleros que estaban patrocinados por el bloque soviético. Esto se seguía un poco la idea del Che Guevara, esta teoría que él bautizó como foquismo, no sé si fue el primero en utilizar esa palabra, pero él la popularizó. La idea era que en un país establecer como que pequeños focos, el nombre de foquismo, o grupos muy pequeños de revolucionarios que pues aprovecharan el descontento que había en la región y poder tumbar a un gobierno. O sea, la idea era pues, repetir lo que había hecho en Cuba. El primer intento, de hecho, de foquismo cubano fue en África, en el Congo, si no mal recuerdo. Fue un fracaso. 3 años después lo intentaron, lo intentaron en el 67, perdón, en Bolivia, y también fue un fracaso absoluto. Lo capturaron al poco tiempo y pues fue pasado a mejor vida Che Guevara. Pero eso no impidió que siguieran surgiendo más guerrillas por buena parte de Latinoamérica. Buenas de ellas estaban adiestradas también en Cuba, ¿no? Por pues, objetivos cubanos. De hecho, alguna de ellas llegó a tomar el poder. El caso de Nicaragua, la revolución sandinista, a mediados de los años 70. Pero también es cierto, y aquí hay que hacer muy claro, de que pues la reacción por parte de los grupos militares que estaban dominando buena parte de Latinoamérica fue totalmente desproporcionada, porque pues, imagínense, querían poner en práctica lo que habían aprendido en la Escuela de las Américas, y eso pues, pues tuvo efectos desastrosos en buena parte de la población. Menciono 3 ejemplos que no son los únicos. El caso de Brasil en el 64, un gobierno de João Goulart, que no era propiamente socialista, pero pues en la paranoia que existía en ese momento, pues aplicaron la de pues mejor primero disparo y después pregunto,
fue derrocado el gobierno y pues durante 20 años estuvo un gobierno dominado por militares. El otro ejemplo también muy conocido es el de Allende en Chile. Chile ya de hecho antes de la llegada de Allende pues ya venía sufriendo un proceso pues de cierta decadencia, tanto en lo político, social, económico, y pues durante el gobierno de Allende pues las cosas estaban realmente mal. Y eso alentó a los militares. De hecho, Pinochet, el líder de esta dictadura militar, fue de los últimos en unirse a la conspiración, pero pues como era el jefe del ejército, pues, se convirtió en el mandamás de Chile y pues fue una represión pues bastante horrorosa. Y el otro ejemplo también muy importante es el de Argentina. En Argentina había muchos grupos guerrilleros, el más famoso de ellos era el de los Montoneros, que de hecho fueron tan exitosos, entre comillas, que llegaron a asesinar a un anterior mandatario argentino, que de hecho había derrocado anteriormente a Perón. Y había subido Perón otra vez al poder, pero Perón no pudo controlar a los montoneros, falleció Perón, se quedó su esposa, que era la vicepresidenta, y pues y los militares pues terminaron derrocando a la esposa de Perón, y pues terminaron pues una dictadura bastante sangrienta, posiblemente la más sangrienta de las de Latinoamérica, salvo consideración de mis compañeros, durante 6 años, o fueron... Fue más, ¿no? Fueron como 7. 7 años, ¿no? Es exactamente, que duró el gobierno el gobierno militar de Argentina, el llamado PNR, no, PRN, Proceso de Reorganización Nacional, así fue el nombre que le pusieron. Que bueno, que lo único que hizo fue, pues, pues fue una pues masacre espantosa sobre Argentina, ¿no? Nada más mencionar que, bueno, a pesar de que pues, ambas potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, pues ayudaron a sus distintos grupos. Primero la Unión Soviética, pues lo hizo más que nada apoyándose un poco en Cuba, y pues básicamente era financiamiento de guerrilleros y cierto adiestramiento, pero realmente no tenía la fuerza o el poder económico, social y político para influir directamente en Latinoamérica. Y el caso de Estados Unidos, pues, pues se sirvió de lo que tenía, y eran grupos militares. La cuestión es que Latinoamérica pues ya tenía una historia propia, ya tenía más de un siglo de cacicazgos, de gobiernos ineficientes, pues, de contradicciones sociales, de pobreza, etcétera, ¿no? Y eso, pues, lo que hizo es que pues, cada país hasta cierto punto era distinto, y no es lo mismo, por ejemplo, el Chile de Pinochet, que por ejemplo el Brasil de los militares, que pues tenían pues, un país bastante distinto. Entonces, en esta cuestión, pues, a pesar de que Estados Unidos, aunque quisiera, de hecho, financió y dio soporte a muchos países, pues, hubo muchas, particularidades, por así decirlo. Eso sí, lo que mantuvieron igual o homogéneo fue, pues, la represión indiscriminada contra cualquiera que podría parecer, contrario a los intereses del Estado, ¿no? Eso sí, se mantuvo homogéneo entre los distintos gobiernos militares. Sí, eso también es cierto. Había una cuestión muy nacionalista que se contraponía con esta onda del comunismo, porque pues se supone, digo, no estoy, corríjame si la idea del socialismo pues tiende a ser internacionalista, ¿no? Que se quiten esas barreras de las naciones. Pero bueno, si tuvo éxito o no, ya eso es algo que a mí no me compete ver. Pero bueno, ¿algo más que quieras comentar para dar paso a la audiencia, al comentario de los compañeros? Adelante, verlo, mis compañeros y sí, la audiencia, por favor. Sí, confirmo que es del 76 al 83 la dictadura argentina, 7 años. 7 años. Y con esos años tuvieron. Sí, afortunadamente para los argentinos. Sí, ¿algo que quieran comentar, chicos? Pues, justo a la pregunta que hacía Joaquín de lo de Arbenz, de si comunista o no, lo que se da en esta situación, en estos primeros años de la Guerra Fría, porque acaba de iniciar prácticamente la Guerra Fría en los años 50, es que Estados Unidos, al igual que la Unión Soviética, pues tienen sus zonas de influencia. Estados Unidos, refrendando además la doctrina Monroe, no va a tolerar ninguna especie de régimen, siquiera cercano al comunismo, al igual que la Unión Soviética no va a permitir que ninguno de sus países satélites, Polonia y compañía, integren algún régimen
pro-occidental, si así se le quiere decir. Por eso Estados Unidos se va a poner muy atento de ahogar cualquier intento de lo que para él sospeche cierto acercamiento al comunismo, sea esto o no verdad, porque hay muchos casos donde realmente no podemos estar hablando de comunismo, sino un nacionalismo que choca con las empresas o algunas empresas estadounidenses. Ya lo mencionaba Joaquín con el caso Guatemala, la nacionalización de tierras con Arbenz, que afecta a la United Fruit Company, y ahí la United Fruit Company parece que se queja, y además un funcionario que tenía mucha influencia en esa época, John Foster Dulles, muy controversial y de hecho despreciado por algunos, incluido el famoso escritor Isaac Asimov, que lo considera un funcionario inepto, pero era un funcionario con mucha influencia anticomunista, que veía cualquier rasgo de nacionalización que afectara a alguna empresa. De hecho, él estaba relacionado en cierta manera con esa empresa, porque tenía un pariente que era, me parece que gerente de la United Fruit Company. Decía, hay que tumbar a este gobierno, porque nos está afectando. ¿Y cómo vamos a justificar un golpe de Estado? Pues acúsalo de comunista. Algo similar se va a vivir en el Irán de Mohammad Mossadegh, un año antes, en el 53. Entonces, digamos que se entremezclan. Está el temor anticomunista de Estados Unidos, que a veces no sabe leer estos intentos nacionalistas de gobiernos al sur, en el cono sur. Exacto. Vamos a ver algo que quieras comentar, Ana. Pues solo hablar de esto, bueno, un poco complementando con lo que acaba de decir Bruno, pues que hay como que esto que une a las dictaduras latinoamericanas, pues es este miedo y este sentir que hay que exterminar todo aquello que esté en contra del régimen. Entonces, un poco hablar de eso que los une, es a partir de este miedo, de este terror, de esto, de que las cosas puedan se les puedan salir de las manos, vaya. Sí, exacto, era esa paranoia. Uno de ellos, hablando de lejos del cono sur, era Gustavo Díaz Ordaz, que pues se puso medio paranoico y pues bueno. Que es curioso, Hal, porque Gustavo Díaz Ordaz estaba presionado por Estados Unidos, por Johnson, que decían, cuida a tus comunistas, ¿quieres que te enviemos marines para ayudarte? Y Gustavo Díaz Ordaz estaba vuelto como loco. La propia historiadora Soledad Baeza dice, una vez en junta con sus funcionarios, Gustavo Díaz Ordaz dijo, Estados Unidos está como elefante loco. Ya les he dicho 1001 veces que aquí el problema del comunismo no es tan grave, que él lo usaba como retórica para justificar la represión a opositores, es otra cosa, pero él ante Estados Unidos decía, aquí los comunistas no son el problema, son la pobreza, la desigualdad. Si puede Estados Unidos ayudarnos en este sentido, mejor, pero no necesitamos marines, no somos República Dominicana, haciendo referencia a la ocupación que había ocurrido en el 65. Sí, de hecho, parece que veamos unos comentarios antes de seguir. Sí, vamos. Roberto Yáñez dice, saludos y muchas gracias por estos programas, me encantan, muchas gracias por acompañarnos. Dar Carlos, buenas noches, saludos a la equipo HC, aquí dejando mi like, gracias. Amilcar, Estados Unidos apoyó las denominadas economías de enclave, representadas por la UFCO, no sé qué es la UFCO. Si un gobierno le expropia tierras a dicha compañía, pues simplemente era derrocado, caso de Jacobo Arbenz. Ah, ok, es lo que decías, ¿no? Sí, o sea, sí, la pregunta que yo como que quería sembrar, ¿no? Es que, ¿qué pesó más? O sea, el hecho de que pensaran de que Arbenz podía ser comunista o simplemente el hecho de que estaban metiendo con una de sus compañías. Sí, exacto. Esa es la bronca. Y pues ya luego vino todo el desastre. Sí. Por ejemplo, lo de Guatemala no, o sea, sí. Cualquier persona que cuestionara las dictaduras, sea de derecha, izquierda, derecha, de comunista. Y ahí fue donde, como decimos vulgarmente acá, la puerca torció el rabo, porque ni todos eran comunistas, ni todos querían derrocar a nadie, ¿no? O sea, simplemente decían, oye, pues porque hay una dictadura y pues te daban un bonito paseo aéreo en las noches, pues como que no estaba chido, ¿no? No estaba bien. Para ser un poco el abogado del diablo, que decía Castro en su día, dijo que era no comunista, sí, exacto, lo que comentaba Joaquín. Sí. ¿Cómo afectó el plan Cóndor a Colombia? Muy poco. O sea, sí hubo injerencia, sobre todo en los movimientos anticomunistas, pero ahí con las FARC, si mal no recuerdo, pero no tuvo tanto impacto como en la parte de Argentina, Brasil y Chile, sobre todo.
La parte sur. Ujú. Ajá, pero de que hubo injerencia, la hubo. Eso cantado. Lo que tenía más problema Colombia en su momento pues, era el problema de las drogas, ¿no? Pero es un tema bastante más complejo que no lo podemos reducir aquí. O sea, sería un insulto para la historia de Colombia, pues hablar de ese tema sin abordarlo con lo suficiente tiempo. Dar Carlos, resumen, empresas americanas chillan y van con Estados Unidos y mata al líder. Sí. Ah, perfecto. Aquí United Fruit Company. Ok. Gracias. Es que no conocemos todas las abreviaciones, entonces por eso mejor preguntamos. Y ahorita va a seguir Bruno con el plan anticomunista del plan Cóndor. A ver, platícanos. Pues vámonos con el núcleo, ¿no? Del en vivo. ¿En qué consistió la operación o el plan Cóndor? Bueno, es una operación que se la sigue investigando porque estaba una telaraña gigantesca, muy detallada, que a la fecha no se conocen todos sus recovecos y detalles, pero a grandes rasgos, ¿cómo se puede caracterizar? Como una Interpol, pero contra la subversión. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una red de represión transnacional entre 6 países, que aquí los podemos ver: Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, los principales. También hay cierta participación posteriormente muy tangencial de Ecuador y el Perú, pero estos que he mencionado son los principales. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es básicamente no solo erradicar cualquier tipo de oposición en el país, en cada país, sino evitar que esa oposición se haga fuerte o se refugie en alguno de los países vecinos. Es un plan que, si bien no surge de la noche a la mañana, ya tiene de hecho algunos antecedentes, porque se dan casos de colaboración no tan organizada entre, por ejemplo, Chile y Argentina para erradicar opositores, siendo, por ejemplo, uno de los casos más sonados el asesinato del general Carlos Prats, que no había apoyado el golpe de Estado contra Allende. Él siempre se opuso al golpe de Estado contra Allende y se va exiliado a la Argentina. Y a él lo matan a finales de 1974. Él estaba refugiado en Buenos Aires, él ya sabía que le estaba siguiendo los pasos las agencias de inteligencia chilenas. Ahorita mencionamos más al detalle quiénes eran esas agencias o esa agencia. Intentó en un primer momento salir, pero las autoridades argentinas se lo impidieron. Y entonces, en septiembre del 74, con su esposa, cuando intenta arrancar su auto en un paseo normal, estalla. Se sabe que las autoridades argentinas tenían conocimiento de operación de estos grupos chilenos que tenían el objetivo de acabar con Prats. Entonces, se da esta colaboración, pero cristaliza formalmente en el 25 de noviembre, ya va a ser aniversario mañana, de 1975. La iniciativa es de Chile, es de Augusto Pinochet y de su mano derecha, el general, me parece, el líder de la DINA, que era la Dirección de Inteligencia Nacional. Manuel Contreras, el general Manuel Contreras era el líder de esta organización de inteligencia dedicada a seguir paso a paso los pasos de disidentes, es el que tiene la idea de formar una coalición no oficial que actúe por debajo de las aguas, que intercambie información entre los distintos servicios de inteligencia de cada país para erradicar cualquier tipo de oposición, sea esta armada, por ejemplo, el MIR, que es el movimiento, un segundo, aquí tengo las siglas, como se dice. Movimiento Revolucionario en Chile, contra los montoneros, contra el Ejército Revolucionario del Pueblo en Argentina, contra los Tupamaros en Uruguay. Entonces, proviene, como señalaba, la iniciativa de Chile, porque además había habido varios de los miembros del gobierno de Allende se habían ido al exilio, muchos a Argentina, otros a Europa, y habían intentado incluso formar un gobierno en el exilio que se opusiera de forma activa a Allende, a Pinochet. De ahí que a Chile le interesara mucho desarticular toda esta clase de movimientos, armados o pacíficos. Naturalmente, Paraguay, que en ese momento era la dictadura más longeva, liderada por Adolfo Stroessner desde 1954, se muestra muy interesada, dice: yo le entro. Uruguay, también con su propia dictadura, dice: yo le entro. Argentina se va a tardar porque, como sabemos,
Es hasta el 76 que se instaura la junta militar con el golpe de Estado. Y se decide, finalmente Brasil es el último en entrar, también se me está interesado, y se decide que se va a intercambiar información de estos disidentes. La operación Cóndor es en 3 fases. La primera, hacer una base de datos de todos los disidentes, lo que aquí llamaríamos archivos de la represión. Es decir, formar expedientes de cada posible disidente, importante o no, líder de organización o no, o sospechoso de simpatizar. Decir, en dónde vive, quiénes son sus familiares, a quiénes apoya y en qué organización milita. Formar un banco universal de todos esos, los que haya en Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile. 2, eliminar a esos disidentes por cualquier medio, tácticas contrainsurgentes. Secuestros, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué pasa si uno de estos disidentes se huye de Chile, por ejemplo, a Argentina? Pues inmediatamente la DINA le dice, se comunica vía fax o vía telégrafo o cualquier otra vía con la policía secreta argentina y dice, pues ¿qué crees? Que este sujeto se acaba de pelar a tu frontera. Si lo puedes detener y extraditar. A veces las extradiciones no son abiertas, porque muchas veces se infiltran grupos, previo conocimiento del gobierno militar del respectivo país, a secuestrar a esos disidentes y repatriarlos, naturalmente de forma ilegal e involuntaria, y se les desaparece. O se les ejecuta extrajudicialmente. ¿Quién pone el dinero? Chile en parte pone el dinero, pero también la CIA. Henry Kissinger, del Departamento de Estado, se muestra muy de acuerdo, tan pronto sabe de esta iniciativa de Chile, y dice, todo sea por la seguridad nacional, erradicar cualquier riesgo de agitación comunista, y la CIA promueve o patrocina el envío de la tecnología más avanzada. Computadoras para tener las bases de datos, obviamente micrófonos, y cualquier cosa que sirva para espiar o para actuar contra estos disidentes. La tercera etapa de la Operación Cóndor es no solo erradicar a los disidentes que viven fuera del país, pero están en países miembros de la Operación Cóndor, sino a lo largo del globo. Por eso va a haber atentados contra personalidades disidentes o incómodas a los regímenes en lugares tan lejanos como Francia o Estados Unidos. Uno de los casos más sonados es el de Orlando Letelier, antiguo ministro de Allende que huye de Chile después de haber sido preso tras la dictadura, tras el golpe de Estado. Huye a Washington, finalmente, y ahí hace un activismo muy marcado contra el régimen de Chile. Obviamente, Pinochet no está nada contento porque, de hecho, las denuncias de violaciones a derechos humanos que hace Letelier hacen que Chile pierda varias inversiones de países europeos. Y dice, a este hay que eliminarlo. Pero está en Estados Unidos, no pasa nada. Enviamos un grupo. Había, de hecho, en estos grupos de la muerte, escuadrones de la muerte, enlaces con agrupaciones muy conservadoras o incluso neofascistas, como se les ha llamado, o abiertamente anticomunistas. Uno de estos organizadores del atentado contra Letelier es un tal Michael Townley, estadounidense, muy joven, que además había estado implicado en el asesinato de Prats previamente, y pone una bomba en el coche de Orlando y estalla en noviembre del 76. Otros asesinatos se dan, como decía, en París, y hay casos, por ejemplo, de uruguayos que intentan huir al Brasil, que son secuestrados por escuadrones de la muerte uruguayos y los traen de vuelta. Sí, sí, perdón por interrumpirte, fue algo muy duro. Y aquí vamos a complementarlo mucho más con la plática que nos va a dar Ana de acerca de la represión generalizada que hubo. Sí. Pero la verdad es que sin afán de defenderlos ni admirarlos, ¿ok? O sea, no va a salir de su boca, pero caray, qué eficaces fueron. Sí, de hecho, son tan eficaces que terminan rompiendo la organización de estas organizaciones que había yo señalado, el MIR, los montoneros, los terminan quebrando en cuestión de meses. Es escalofriante la efectividad que tienen. Y es sembrar miedo entre los disidentes, que no se sientan a salvo ni en el extranjero. Sí, una comparación muy ociosa, pero creo que muy pertinente, es aquí con la Dirección Federal de Seguridad. Sí, sí. O sea, vamos a hablar muy profundamente en algún en vivo de ellos, ¿ok? O sea, de verdad, lo juro. Pero
La verdad es que tras leerlos, estudiarlos y todo, ahorita que lo que dices me suena igualito a ellos, o sea, en el nivel de penetración, de infiltración y de desarticulación y desaparición de esos movimientos. O sea, acá el más fuerte fue el 23 de septiembre, el 23 de septiembre, pero caray, o sea, nunca pudieron despegar. Sí, lo infiltraron rapidísimo, lo quebraron, igual, aquí se da. Ahora, respecto a la argumentación es que eran comunistas, no todos. De hecho, el régimen, como señalaba, ataca cualquier tipo de disidencia, incluidos gente no comunista y ni siquiera de izquierdas. En el caso de Chile se ataca incluso a antiguos miembros del gobierno de Eduardo Frei Montalva, que había gobernado antes de Allende, porque les resultan particularmente incómodos. Al régimen se secuestra a algunos ministros o incluso se les asesina. También se ha echado responsabilidad en actos a la Operación Cóndor, casos de muertes muy sospechosas de expresidentes. Por ejemplo, sí. Joao Goulart, que muere supuestamente por un ataque al corazón. Ahí está el debate si fue envenenamiento o no. Está incluso el propio asesinato de la muerte de Eduardo Frei Montalva, que por mucho tiempo se sospechó que incluso podía haber sido igual envenenado, porque Montalva se opuso posteriormente al régimen de Pinochet. Sí. ¿Te parece si vamos también unos comentarios del público antes de que opinemos los demás? Por supuesto. Sí, es que aquí comenta Amílcar, otro caso significativo que acabas de mencionar de la Operación Cóndor fue el asesinato de Orlando Letelier, que es el que acabas de mencionar, y la ESMA, que es la escuela de Marina, ¿no? Si mal no recuerdo. Es la escuela superior de mecánica. Mecánica, gracias. Escuela de mecánica de la Armada. Ajá. Fue casi un campo de exterminio de opositores políticos de la dictadura. Sí, ahorita vamos a hablar un poquito de ello. Un comentario a Bruno, está medio chistoso, ahorita lo leí, de Dar Carlos. Bruno me recuerda a uno de mis maestros de primaria, siento que tiene la voz medio pesada, y no sé si me está hablando en buena manera o me anda regañando con respeto a Claro. Te está regañando, en realidad. Disculpe, voy a revisar el tono de voz. No, está bien, está bien. De hecho, haciendo comerciales, aquí los tres compañeros narran, junto con un servidor, los shorts. Esperamos que les agrade este cambio de voces para que tengan más referencias, ¿ok? Esperamos hacerlos más en el futuro. Hola a Iván Ortiz. Ese atentado me recuerda a Scarface cuando Tony debe matar a un político. Ay, ¿a qué político mata Tony? No termina matando, pero el atentado es sí ponerle una bomba debajo del coche y al final se ceba, ¿no? Ajá, porque iba con su familia. Es que me acordé ahorita de la de Casino, pero bueno, ese es otro rollo. Sí. El Plan Cóndor, que también así se llama, Operación Cóndor o Plan Cóndor, si lo pueden encontrar. Fue una idea latina financiada y apoyada por Estados Unidos. Es increíble, pero eso sí fueron eficientes, no para gobernar. ¿Y quién te dice que para gobernar no? Si siguen en el poder varios. No, pero ya muchos ya se fueron, ¿no? Pues Manuel Bartlett ahí sigue. No. ¿No? Digo. Siguen la CFE, no sé decir. Bueno, ¿qué más quieren comentar, chicos, antes de seguir platicando de este tema? Una última cosa, ahorita que mencionaban esto de los campos de tortura, otro muy famoso en Argentina era un garage, el automotrices Ortelli, ¿no? Ahorita les digo bien el nombre, pero ahí llevaban a varios de los detenidos a ser torturados y desaparecidos. Y una última cuestión, paralelo a operaciones como la del Cóndor, ocurren operaciones como la de Colombo. ¿Y en qué consiste la Operación Colombo? Este es puramente panorama chileno. Es hacer pasar a ciertos desaparecidos de organizaciones de izquierda que habían sido muertos por los grupos represivos del país, por muertos en rencillas internas, entre organizaciones de izquierda. Dicen, este cuerpo aquí apareció, no fue la autoridad, fue el propio MIR que está en plena guerra intestina. Obviamente se prestaron los periódicos a difundir esa clase de mentiras y más tarde acabaron cayendo. Es decir, es un entramado diseñado, como señalaba, para arrancar cualquier tipo de oposición de raíz y sembrar miedo en el proceso. Uh-huh. Sí. Sí, uno de los mayores éxitos de esta Operación Cóndor fue, aparte de que
no permitieron que se estableciera ningún gobierno socialista, que eso fue increíble. También es cierto que sembraron esa idea del miedo y que se ve mucho en la película de 1985 de Argentina, la que estábamos hablando Argentina ahorita. 1985. Gracias por corregirme. Que estábamos hablando tras bambalinas, que se pone mucho eso de manifiesto. Cuando le preguntan a la gente, ¿y tú qué hiciste? ¿Qué podía hacer? Desaparecía, ¿no? O sea, eso me parece bastante interesante y es muy revelador del efecto psicológico que tuvieron estos militares y estas operaciones un poquito en la historia colectiva de la gente. Sí. No sé qué opinen ustedes. Sí, o sea, yo, gracias a Dios no me ha tocado vivir nada por el estilo, pero, o sea, yo me moriría de miedo. Sí. No, y también resulta un poco, pues no sé si triste o un poco, pues sí, un poco triste que ya forma parte como del sentimiento del inconsciente colectivo latinoamericano, todo esto. O sea, este miedo, esta paranoia, de que te vayan a desaparecer, de que te vayan a matar, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que a la fecha sí sigue ya, todavía está, o sea, sí se impregnó mucho en el sentimiento, en el inconsciente colectivo latinoamericano, porque pues en todas estas dictaduras que estaban ocurriendo, además aquí en México pues, también estaba un poco, o sea, la guerra sucia, entonces, o sea, yo creo que sí podría decir que es un punto de unión un poco triste, sí, entre los latinoamericanos. Sí, de hecho hay un libro que quiero citar nada más rápidamente hablando de este tema, que se llama Ni vivos ni muertos, la desaparición forzada en México como estrategia de terror, y lo pueden perfectamente poner paralelo a cualquier país de Latinoamérica. Es de Federico Mastrogiovanni, y es esa sensación que tú dices, de terror, de pánico. O sea, porque ahorita, como dice aquí Facundo Varelo, que dice de Videla, que no está ni vivo, ni muerto, ni vivo, que está desaparecido Videla. ¿En serio? ¿No estaba ya muerto? Me declaro mi ignorancia. Sí, Videla ya había muerto. Tengo entendido que murió en 2013 y en prisión. Sí, en prisión, según yo, murió. A ver, vamos a ver, Videla, Jorge Rafael, digo, tengo que enterarme. Sí, murió en 2013, sí, ya está rostizándose en el infierno. Entonces, sí, no, digo, si existe en el cielo, el infierno no está en el cielo, por favor. Sí, sí ya está haciéndose la barbecue allá. Entonces, dice Carlos, no dije la voz de Bruno con malas intenciones, solo me trajo nostalgia y lamento. No te preocupes, estamos echándote un poquito de carrilla, o bromas, como decimos aquí en México. Si no hubiera ocurrido la guerra de las Malvinas, ¿consideran que la dictadura militar argentina se hubiera extendido en el tiempo? Mi pregunta la dirijo a todos los panelistas. Es una muy buena pregunta y hablamos de la guerra de las Malvinas en un en vivo. Ahora sí que antes de yo emitir mi opinión, quiero que ustedes comenten, chicos, antes de pasar al siguiente tema. Bueno, o sea, no sé si sea qué opinan mis compañeros, pero Thatcher fue la que terminó derrocando a los a la junta argentina. Uh-huh. O sea, más que nada, porque ya en ese momento la junta militar ya estaba la desesperada, o sea, ya no podía, o sea, la sociedad era un desastre, la economía era un desastre, la política, o sea, todo en Argentina era un desastre. Tanta represión y tanta, asesinatos indiscriminados no habían servido para que Argentina pudiera, sobrevivir. Cuando viene la invasión a las Malvinas, pues, les da un aire de respiro, o sea, las plazas se llenan de gente diciendo sí, que las Malvinas son de nosotros y quién sabe qué, lo que sea. Pero pues cuando se dieron cuenta pues que nada más les duró como 2-3 meses las Malvinas en manos argentinas, se acabó el último salvavidas que tenían. Sí. ¿Qué opinan, chicos? Concuerdo con Joaquín, tal vez se hubiera prolongado un poquito más, pero como ya han señalado, la situación de Argentina no iba nada bien. Ya la Junta, que de por sí no tenía mucha legitimidad, ya estaba bastante en entredicho por las dificultades económicas que estaba teniendo Argentina. Tenía bastante desempleo, la economía nomás no levantaba. Y el terror, pues, sí, había paralizado a sectores de la población, pero pues no sirve. Reprimes y de todos modos tienes un costo.
no puedes mantenerte. Tal vez, no sé, unos 2-3 años más. Sí, quizás a lo mejor decir de que Thatcher lo que hizo fue hundir la barca de salvación la que se habían subido los militares argentinos. Uh-huh. O sea, nada más. Ana, no sé si quieres comentar algo. Pues yo concuerdo con Bruno y con Joaquín que yo sí dudo mucho que hubiera durado porque, de nuevo, la situación argentina ya estaba muy mal, pero no solo, o sea, ya a nivel social, a nivel económico, a nivel político, o sea, ya cada quien remaba para donde podía, para poder sobrevivir como podía. Entonces, no había, o sea, ya no había manera de que eso pudiera durar. Sí. De hecho, yo comparto el sentir en realidad, solo para complementar lo que comentan. A ver, más allá del sentimiento patriótico de alguien, que nos sirve para interpretar la historia, es la invasión, bueno, el ataque a las Malvinas, sí fue la desesperada, pero lo peor de todo, lo peor es que había negociaciones anteriormente para ver si se regresaban a la administración argentina. O sea, echaron por la borda todo el esfuerzo diplomático por una medida desesperada y a lo loco, mal pensada, mal ejecutada y peor de desenlace, y le dieron legitimidad a Thatcher no para ganar una, sino ganar toda la década de los 80s. Uh-huh. O sea, para bien o para mal, Argentina es la responsable directa que haya habido un thatcherismo de más o menos mediano plazo. Sí, o sea, y de hecho lo comentamos en el en vivo de las Malvinas. Ajá. Que, o sea, básicamente lo que se conoce como el neoliberalismo, o sea, el régimen político económico, es más bien creación de Thatcher. Y si Thatcher hubiera naufragado un par de años, pues el mundo hubiera sido bastante diferente a lo que hubiera sido, lo que es ahorita. Sí, y la dictadura ya estaba condenada. Uh-huh. O sea, estaban cambiando de líderes ya con mucha insistencia, no tenía legitimidad, nunca la tuvo, pero pues ahí ya no tenía nada. Todavía hubo algunos que trataban de defenderla con esta cuestión de las Malvinas, pero ya sí creo que estaba condenada y solo aceleró su proceso, pero si no hubieran fracasado como fracasaron, no se les hubiera buscado atacar como se les atacó en el aspecto penal después. Eso es mi idea, pero no tengo, pues esto es historia contrafactual al final, o sea, pues, se queda en el hubiera. Y comenta aquí, Iván Ortiz, viva Perón, pues si ya está muerto, yo creo que ya no vive. Y los desaparecidos fue en el 77, chicos, fue en varios años, no solo fue un año. A lo mejor se refiere a un caso en especial, ¿no? O si te refieres a un caso en especial, pues coméntalo y lo chequeamos. Alejandro Cadena, ¿cómo funciona operación en época de las Malvinas, sobre todo con las tensiones militares entre Chile y Argentina? No queremos ser groseros, Alejandro, lo platicamos en su momento en el en vivo. Solo para resumir, pues se dio una operación militar muy mal pensada, puedes ver el en vivo donde platicamos más extensamente de eso, si les parece bien, para que pasemos al siguiente tema. ¿Están todos de acuerdo? Sí, porque si no, no terminamos hoy. Bueno, nada más mencionar rapidísimo que hubo ciertas tensiones entre Chile y Argentina, porque igual, o sea, Chile dio su apoyo a los británicos, uh-huh. Y también había ciertas voces que, pues, como que decían, pues ahora van las Malvinas y ahorita va Chile, o sea, uh-huh. Empezaron como que a surgir esos, pues esos tambores de guerra más extensos. Y bueno, lo que pasó fue de que, pues a final de cuentas, terminó cayendo el gobierno de los militares argentinos y pues ya por lo menos esa parte de la Operación Cóndor pues ya no tenía mucho margen ahí. Para que se vea que pese a que estaban ideológicamente en el mismo bando, no necesariamente había una amistad así de cuates entre uh-huh. Chile y Argentina. De hecho, dice Joaquín, estuvieron varias veces a punto de irse a las manos en una guerra, la crisis del canal del Beagle, que es uh-huh. otra cuestión, pero sin lugar a dudas más complejidad a este escenario. ¿Cómo funcionó el plan Cóndor en las Malvinas? Ok, eso ya es más como en onda de esto. Bueno, realmente no creo que Estados Unidos quería que hubiera una negociación entre el Reino Unido y Argentina.
no la hubo. Ujú. No podía verla, o sea, no. Y al final pues tuvo que dar su manita a torcer, y como Chile sí apoyó la cuestión de inglesa, pues ahí se desbarató mucho de esta idea de esta idea de Cóndor. Pero es que ni siquiera ya tenía mucho interés Estados Unidos en Argentina con respecto al gobierno militar. Ya también le era un poquito incómodo, creo. Porque si hubieran No, tenido no, pues, interés, sí, no, de todos modos, si soy Estados Unidos, tengo que escoger entre Inglaterra y Argentina como socios, pues Inglaterra, con mil los ojos veces. cerrados escogías Inglaterra. Sí, porque aparte pues es tu punto de entrada a Europa. Ajá. Es un portaaviones gigante, como dijo, ¿quién? Churchill, ¿no? Creo que sí fue Churchill. Ok, perfecto. Pues ahora sí le cedemos la palabra a Nadal para que nos platique de esta represión generalizada y cómo fue. Sí, bueno, primero, para comenzar a hablar de esta represión generalizada en el Cono Sur, pues quisiera hablar de estos archivos del terror, que no sé si los conozcan. Que, No, ¿no? Bueno, platícanos. los archivos del terror fueron una serie de documentos en donde estaban detallados, descritos, pero detalle a detalle, eh, todas las tácticas, todas las prácticas de torturas, de intercambios y traslados de presos políticos, más diversas técnicas de espionaje y todo este control extremo que se ejerció sobre la sociedad civil. Y estos documentos, pues en donde fueron encontrados en Paraguay hace como más o menos unos 30 años, en el 92 fueron encontrados, y fueron redactados durante la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay. Y bueno, aunque al principio no, finalmente terminaron incautando ya en los 90 estos documentos, y ya se veía, y pues ahí es cuando se vio todas estas prácticas que se llevaron a cabo durante, pues en todas estas dictaduras latinoamericanas, ¿no? De la década de los 70s. Y pues aquí obviamente el denominador común era la represión de cualquier tipo de oposición al régimen, ¿no? Por ejemplo, en estos documentos que se hallaban, por ejemplo, se hallaban fichas de detenidos con sus fotografías, y en las cuales ahí se justificaban pues todas estas diversas heridas derivadas de torturas practicadas a los prisioneros que pues habían resistido a los arrestos, por ejemplo. También existen pues volúmenes y volúmenes de declaraciones de detenidos, pero que estaban coaccionados por torturas. Y también pues estas personas que eran privadas de su libertad, pues podían pasarse años en prisión sin pasar por ningún tipo de proceso judicial. Porque recordemos que pues también algo también común en las dictaduras latinoamericanas es centros de detención, los centros de detención clandestinos. Te interrumpo un segundo. Eso que me dices es perfectamente cierto, porque una de las justificaciones, y que usó desgraciadamente algún personaje acá en la audiencia cuando anunciamos este tema, es que decía que se valía que se hicieran esas detenciones extrajudiciales porque eran, usando una palabra, los malos, entre comillas. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Te parece correcto? No, obviamente no me parece nada correcto. Y porque, lo que sí, entiendo que tiene que ver con este miedo y con esta paranoia que ya habíamos hablado, y en donde cualquiera podía ser comunista, cualquiera podía ser el malo, ¿no? O sea, había que buscar un enemigo en donde fuera. Así es como yo lo veo. Por ejemplo, me recuerda mucho al ejemplo, por ejemplo, es unos años antes, ya es en los 30, 40. Es, por ejemplo, la dictadura de Franco, que todo el mundo podía ser rojo. O sea, ya empezó el tiempo, eran los rojos podía ser cualquiera, por ejemplo.
Y bueno, y también, digo, y no solo se veían todas estas acciones individualmente en cada dictadura o en cada país. También también estaba muy clara que pues la cooperación que había entre Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay, además y con Estados Unidos, obviamente. Por ejemplo, se veían cómo se llevaban a cabo traslados o intercambios, hasta programas de captura conjunta entre todos estos países. También pues diferentes operaciones de espionaje. Y también, incluso en estos documentos es increíble, a mí me parece increíble, es cómo detallan todas las técnicas e instrumentos de tortura que utilizaban. Por ejemplo, lo que hacían era infringir un dolor pues cada vez más intenso a la víctima para conseguir pues minarle moralmente, o también los torturaban delante de otros presos. Y, por ejemplo, los instrumentos incluso los describían, que usaban látigos, que usaban grilletes, varillas, que sofocaban a las víctimas en agua con excremento, y también los aislaban en espacios muy súper estrechos en los que los prisioneros no podían ni ponerse de pie. Y también, bueno, obviamente las desapariciones. O sea, sí me parecen estos documentos que detallan de verdad, pero detalle a detalle todas las barbaridades que se hacían. Sí, de hecho algo muy peculiar, y eso no sé si estés de acuerdo conmigo y los demás lo pongo también en la pregunta, es que curiosamente eran demasiado burocráticos los militares para las barbaridades que hacían, y eso los terminó sepultando luego. Sí. Sí. ¿Sabes quién también cometió ese error? Los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. De hecho, pues, buena parte de lo que se hizo en los juicios de Nuremberg se pudo hacer por todo el entramado burocrático que hicieron las SS y la Gestapo y todos los demás grupos a sus víctimas. Sí. Sí, Sí, exacto. sí. Pero estos archivos se dieron a conocer y todos podemos acceder a ellos. No estoy ahorita, según yo, ahorita ya sí, porque los incautaron de manera judicial, porque no los querían entregar, porque supuestamente con la excusa de por la seguridad nacional, no sé qué. Pero hasta donde yo sé, sí, ahorita sí, pero creo que están todavía en Paraguay. No sé bien ahorita en dónde están, eso sí no les sabría decir, pero sí sé que desde el 92 ya fueron incautados. Ok, perfecto, gracias por el dato. Digo, algún día los podremos consultar, me imagino, pero pues es un tema muy escabroso el día de hoy. Ana, A ver, quería preguntar, ¿los documentos están testados? Porque, por ejemplo, aquí, ahorita que trajo a colación a la DFS, aquí ya varios documentos de la DFS pueden ser consultados, pero hay algunos que tienen nombres tachados, o incluso investigadores que abordan lo de la guerra sucia, que en los 70 dicen, no hombre, pues es que en la versión pública estaba 90% tachoneado y no pude leer yo casi. uh-huh. ¿Es la misma situación en estos documentos de los archivos del terror o es distinta? ¿Hay más transparencia? Pues puede ser, porque cuando encontraron estos documentos en Paraguay en los 90s, lo que sucedió es que no los querían entregar. Entonces, yo creo que en lo que los incautaban judicialmente, yo creo que sí pudo darse la situación de que sí borraran algunas cosas. Digo, no creo que todo, porque hay volúmenes y volúmenes, y, o sea, hay un montón de detalles. No creo que todo, pero yo creo que algunos puede ser que sí. Sí, de hecho, sobre todo tomando en cuenta que son militares varios. Y con su meme de la seguridad nacional, como decías tú, o sea, Pues justificar cualquier cosa, ¿no? Sí. Es lo que hacen en la práctica. Sí. Y otros siguen vivos, también es la cuestión. La Sí. llamada protección de datos personales que se amparan luego en esta ley.
Ahora, también creo que hay documentos que se pueden consultar que son desclasificados de Estados Unidos, porque, como hemos señalado, los estadounidenses, la CIA, el Departamento de Estado, tenía conocimiento pleno de esto y se han ido desclasificando y pueden ser consultados vía red, varios de estos documentos. Ok, algún día podremos investigarlos. Pero esta represión que se dio de manera sistemática, perdón, así, compleméntame o ilústrame. ¿Tuvo algún respaldo jurídico o fue porque se me ocurre y lo hago? No sé si me escucha Ana. Creo que no. No sé, yo te escuché, pero... Ana, creo que no nos escuchó. Como que se cortó tantito. Ah, ok, yo creo que me cortaron los militares, que no gustó que preguntara eso. No, o sea, la pregunta era así, a ver si nos puedes ayudar. Estas torturas, estas desapariciones, estas extorsiones, porque también lo hubo, ¿fueron con algún fundamento jurídico o fue porque se me ocurre y porque soy militar y porque yo ordeno? Pues mira, de lo que yo sé y a partir de los archivos del terror, que ya vi, sí son públicos, sí son de acceso libre. Gracias. Por cierto. Pero de lo que yo he visto es que realmente no había un sustento judicial realmente. Digo, o sea, porque lo que a mí me gusta describir a las dictaduras como que se consolidaba una institución de la violencia. O sea, como que toda esta violencia era completamente justificada, entonces, como era justificada, y entonces realmente, y era en ciertos términos legal, por decirlo de alguna manera, pues entonces pues no, realmente no se necesitaba algún sustento judicial o un proceso judicial detrás para que sea realizado, porque como ya ya estaba muy institucionalizada, si me gusta describirla, pues no, realmente no había una necesidad. Sí, eso es lo que siempre me ha preocupado un poco. Y una vez más, una disculpa por traer a colación a la DFS. Ellos tampoco tenían sustento jurídico. Y se hacían de la Constitución, pues, un papalote. Y eso es a mí lo que me saca de onda, porque estos militares en el Cono Sur tenían, supuestamente, constituciones, leyes, todo. Y pues, por seguridad nacional decían, no, pues hay que arrestar, torturar y enviar, ¿no? A la gente a reunirse con Diosito. Pero durante ese tiempo, eso es a mí lo que me saca de onda, ¿no hubo protestas o sí hubo? Hubo protestas en ciertos países sí hubo, por ejemplo, de las más conocidas, por ejemplo, en Argentina, con las madres de la Plaza de Mayo, por ejemplo. O sea, sí hubo en algunos países, sí había protestas por pues todo esto que estaba sucediendo, pero pues de nuevo, pues la represión estaba, la violencia legal. Entonces, pues sí, era muy fácil pues detener cualquier cosa que pudiera sacar a la luz todas estas barbaridades, ¿no? Por decirlo menos. Ahora que lo mencionas, Hal, la duda que han planteado entra dentro del asunto de la criminalización de la protesta. En el asunto de la represión se habla de criminalización de la protesta que tiene varias facetas. Una de ellas es usar el Código Penal para perseguir movimientos sociales. Aquí en México nos sonará la llamada Ley de Disolución Social, en la que te encarcelaban acusándote de ayudar a un gobierno extranjero, entiéndase la URSS, para sabotear el progreso del país. Y te metían preso. Obviamente, de esa manera, Díaz Ordaz, por ejemplo, decía, aquí no hay presos políticos porque un preso político se le persigue por sus ideas. Estos son delincuentes que intentan sabotear al país. Pero otras formas de criminalización de la protesta son fuera de lo legal, como lo ha señalado esta Ana.
que están directamente contra el Estado de Derecho. Y esto era lo que era la Operación Cóndor, una organización paraestatal y además por lo bajo. Naturalmente iba contra todos los derechos humanos y por esto había que mantenerla oculta. No, y además desde antes de que oficialmente se pusiera en marcha el plan con la Operación Cóndor, pues ya Estados Unidos pues ya estaba ya estaba alentando, ya estaba en favor de todas estas dictaduras y de todo esto. Fue Kissinger quien recomendó que ya se hiciera oficialmente. Sí, o sea, además de que tenemos que entender que, sin justificar nada, la época geopolítica de aquel entonces, pues, era muy así, o estás conmigo o estás en contra mía, ¿no? Sí. O eres comunista o no. Ajá. Y el problemón era que, como decía Joaquín, y lo hemos dicho todos, ¿quién era realmente el enemigo? Es la construcción del enemigo interno, está en todas partes, puede ser cualquiera. Sí. Esta fotito, perdón. Por favor, sí. No. No, que nada más iba a decir que todos estos gobiernos, pues para sostenerse, que necesitaban crear un enemigo. Sí. Sí, y precisamente el contexto de la Guerra Fría, lo que hizo fue, bueno, antes de la Guerra Fría, es que había muchísimas realidades en el continente americano, en Latinoamérica. O sea, había de todos los grupos nacionalistas, socialistas, comunistas, algunos de ellos, liberales poquitos, conservadores, religiosos, católicos, etcétera. O sea, había una gran cantidad de movimientos políticos o sociales. Pero lo que hace la Guerra Fría es, o eres comunista o no eres comunista, o eres capitalista o eres comunista. O sea, y borra todas esas diferencias, esos matices que hay en una sociedad. Y pues pasa por, o sea, aplasta a todos aquellos que pueden ser considerados que están dentro del bando comunista. Que se salgan de la narrativa oficial. O sea, incluso aquí en Cóndor hubo muertos católicos por ser de la teología de la liberación. Un catolicismo social, comunista, Huello. Demócratas cristianos, a Bernardo Leighton, que fue uno de los demócratas cristianos, funcionario de Confrey, que se opuso desde el principio de la dictadura de Pinochet y se va corriendo a Italia. Ahí Cóndor extiende sus tentáculos, hace tratos con grupos de ultraderecha y dicen, quiébrense. Y le toca un atentado, balaceada, afuera de su casa. Sobrevive de milagro, pero con secuelas grandísimas. Sí, claro. Estuvo muy pesado esto. Aquí está esta foto de las fuerzas chilenas en el Estadio Nacional. Obviamente, pues no fue un momento paradisiaco, ni mucho menos. O sea, no puedo decir todo. La foto más ligera que podemos encontrar. Sí, claro. Sí, o sea, es injustificable. O sea, no se puede defender lo que hicieron. Y lo peor es que la idea de muchas personas es que al día de hoy dicen muchos estaba justificado. Y eso es a mí lo que me saca de onda. No sé qué opinen ustedes. Bueno, no sé en particular cuáles son los argumentos que digan que está justificado. Yo sospecho y que va otra vez con esa misma dinámica, ¿no? O sea, de que, bueno, es que pues, muchos de ellos eran comunistas o el peligro del comunismo. Y sí, efectivamente hubo grupos guerrilleros muy importantes, ya mencioné, por ejemplo, el de los montoneros en Argentina. Pero otra vez eso, o sea, no justifica, o sea, uno no puede ser anticomunista muy claramente y puede estar totalmente en contra de las dictaduras militares, o sea, no tienes por qué escoger una de las dos. O sea, creo que es bueno, por lo menos por mi parte, ¿no? Yo como liberal, yo digo que soy contrario a las ideas comunistas, pero también soy contrario a estos gobiernos militares. O sea, no puedo aceptarlo ni lo uno ni lo otro. Claro. O sea, aquí la lógica del enemigo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, creo que no tiene que aplicarse. No. Yo lo veo como resultado de la polarización, porque hay mucha polarización, es un tema que está todavía muy candente, y Joaquín lo ha dibujado un poco, lo que yo llamo una cierta revictimización, y meter a todos en el mismo saco. Es decir, es que eran todos delincuentes, y así se quita el cargo de conciencia.
o cierto posible cargo de conciencia, porque no eran todos ni delincuentes ni grupos armados. O sea, se llevaron por corbata, hay gente incluso que se la quiso hacer pasar por el MIR, por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y no tenía nada que ver, pero de todos modos los desaparecieron. O sea, padres que se oponían a la dictadura y que se fueron, y que los secuestraban, les decomisaban a los niños. O sea, el robo de niños también se dio, lo comentábamos de las bambalinas, algunos fueron abandonados en las plazas, u otros dados en adopción a familias afiliadas al régimen, fieles al régimen. Es decir, es un cuento de horror tremendo y para nada de acuerdo con esto de andar metiendo en un mismo saco a todos los perseguidos que sufrieron una represión espantosa. ¿Cuál es el nombre de Archivos de Terror? Perdón, el nombre de Archivos de Terror que nos pasó. Archivos del Terror. Archivos del Terror, sí. Es genial, o sea, es la verdad, o sea, eso es así, justo al dar. Ahí está todo. Pero todo, todas las barbaridades, todos los horrores, ahí está. Y la verdad, yo creo que ahorita, y como ya decía, esto ya sé que, o sea, sí se impregnó en el inconsciente colectivo, porque es este terror y el vivir con este terror y este miedo, pues se volvió parte de la vida cotidiana de la gente. Pues, y ahora sí que, pues sobrevive como puedas, escóndete y a ver cómo le haces para que no me maten, para que no me torturen, para que no me lleven, para que no se lleven a mi hijo. Entonces, sí, eso es lo que a mí me parece muy triste, que todavía, eso sí está muy impregnado en el inconsciente colectivo. Seguimos muchos con ese temor hasta el día de hoy. No creo que se haya podido solucionar porque no se dio un cierre. Las madres de la Plaza de Mayo, pero por ejemplo, más allá de lo que haya dicho alguno que otro miembro, o sea, sus intenciones eran loables en su momento. Creo yo que pues si se pervirtió o no la idea, ya, eso a mí no me corresponde decirlo, y como dijimos en su momento en el short, pues en menos de un minuto no lo íbamos a poder explicar, ¿no? Pero lo cierto es que no se pudo esclarecer del todo dónde quedaron las personas, y al día de hoy no se sabe. Y no fueron 2, ni 3, ni 4, fueron miles. Sí. Las cifras de muertos y desaparecidos siguen en debate, porque no se sabe. Nada más hacer una breve puntualización, porque sí, ciertamente hubo guerrilleros que fueron capturados por estos grupos de Plan Cóndor, pero ni aun ellos, o sea, me merecían el trato de, o sea, que recibieron, o sea, existe el debido proceso, ¿no? Y ahorita estoy un poquito empapado con esa película de Argentina en 1985. Y una frase que repiten mucho es, pues vamos a darle a los militares el juicio que no le dieron a sus víctimas. El debido juicio que no dieron a sus víctimas. Y yo creo que ese es algo, una parte fundamental, que pues no, que se saltaron por la borda estos militares. Sí, y un comentario muy desafortunado que vi aquí cuando publicamos el en vivo, que iba a hacerse dije, oye, pues es que no les dieron juicio. O sea, le hubieran dado un juicio a los a terroristas, digo así, si eran o no, no lo sé. Pero le hubieran dado un juicio y dicen, no, porque ellos actuaban igual. No, pues. Exactamente. O sea, estaba cañón, ¿no? O sea, no ibas a poder no podías legitimar un régimen militar golpista con acciones que iban en contra de la propia población. Ya hablar de que si eran correctos o no, pues no, o sea, no era correcto lo que hicieron, pero no se merecía ese trato en nadie, y más aún cuando había gente que ni siquiera era culpable de nada, más que de existir. No, o sea, y sí, esta excusa que luego ponían que era para proteger al país, para exhumarlo del comunismo, o sea, era nada más y nada más que una máscara para justificar
para justificar todo esto que estaba pasando de manera subterránea. Ujú. Y, o sea, y donde muchos a la fecha pues quedaron ni vivos ni muertos, que quedaron en el limbo y quién sabe qué fue de ellos. Sí. Y bueno, ¿les parece que vayamos cerrando con algunas conclusiones de lo que pasó? Sí. Ok. Las consecuencias, Sí, pues ahorita creo que podemos resumirlas en que hubo un juicio, al menos en Argentina. Que es lo que estábamos platicando. Esta es una foto del juicio, ¿ok? No de la película. Por cierto, sí vean la película, está muy buena. Nada más que, pues yo dije que tuve que poner subtítulos porque pues me cuesta trabajo entender un poquito a los argentinos. No es un prejuicio, es porque mi oído no está tan entrenado. Pero se hizo justicia, le faltó tal vez, no sé. Bueno, supongo que dependería del país, ¿no? Ajá, bueno, en Argentina, En pues, Argentina, o sea, tengo entendido que el caso argentino fue que hubo este juicio, algunos de ellos sí fueron condenados, pero después hubo otra indulto con Menem, si no mal recuerdo, y ya después cuando llegan otra vez cuando llegan los Kirchner, parece, otra vez ahí es empiezan juicio, ¿no? a repetirse los juicios y han estado metiendo a más pues, a más militares. Bueno, los lameros jerarcas, pues eso fue hace como 40 años, pues ya muchos o ya están muy ancianos o ya murieron, pero pues todavía hay muchos pues, militares pues, que eran jóvenes en esa época y que sí algunos están en proceso o han sido ya encarcelados. En el caso argentino, no sé, la verdad no conozco muy bien lo que está en otros países. Fue muy famoso el juicio de Pinochet, pero no sé si en Chile pasó algo más aparte de la figura de Pinochet. Yo tengo entendido que solo fue con Pinochet porque muchos de las Fuerzas Armadas quedaron exentos por muchas trabas que se pusieron. Pues porque el ejército chileno pues no está tan mal armado también, eso hay que decirlo. O sea, no es como aquí el mexicano que pues, bueno, ya sabemos cómo son. Pero la verdad es que Pinochet la libró más que nada por su ancianidad. Porque por eso puso esta foto, porque así andaba, que también le estaba exagerando, señor, la verdad. La narrativa, pues claro. Manuel Contreras Pues, también sufrió juicio. Manuel Contreras. ¿El de dónde es, perdón? El jefe de la DINA y uno de los sí. orquestadores también sufrió juicio. Ahora, no tengo tan claro si murió en prisión, porque ya hace unos 10 años que murió, 10, 15 años que murió, o murió en arresto domiciliario. Entonces eso sí ya no lo tengo tan claro. Por cierto, ahorita estaba viendo de Videla cómo murió. Murió en un retrete. Muy adecuado a su figura. Perdón, no me la pude aguantar. Lo malo es que no le jalaron. No, pues se murió ahí de un paro cardiorrespiratorio. O sea, pues ya estaba anciano. Entonces, no sé qué otras consecuencias hubo. Las madres, no todas recuperaron a sus hijos. Algunas recuperaron a sus nietos. Sí, y todavía siguen encontrándolos. Uh-huh. O sea, porque ese es un crimen de lesa humanidad, ¿eh? No estoy bromeando. Sí, de hecho, o sea, ahorita que justamente comentaba lo de los juicios de Nuremberg, creo que la expresión crímenes de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad va más con lo que estamos viendo, ¿no? Porque si no me recuerdo, y es un poquito de memoria, que la definición que da de un poco distinguir qué es un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad. Crimen de guerra es cuando atacas a un ejército enemigo, pero te vale un pepino a quien pues, si hay civiles entre el enemigo y tú. Uh-huh. Y crimen de lesa humanidad o crimen contra la humanidad es ya cuando el objetivo es la población civil. Sí, y también un crimen de lesa humanidad en tiempos de guerra, saludos a Rusia, por cierto, que es llevarse a niños y llevártelos a tu país y quitarles su identidad. Eso es un crimen de lesa humanidad. O venderlos. O venderlos, sí, claro, sí. Pero en el caso acá, tanto de los argentinos como de... No, pero en Argentina también los vendían. O sea, sí, cierto, sí. Cuando las madres, pues cuando nacían los niños, los bebés, pues los vendían, pues a ver quién se los compraba, pues a ver quién se lo quedaba.
O se los daban a gente adicta al régimen. Sí. Y pues así, o sea, lo cual era una barbaridad, o sea, no está bien, o sea, no, Así. Este bebé que o sea, sí, no tiene justificación, por más para proteger a la nación que le digan, pues no. Entonces, pues, estas son las consecuencias. Al día de hoy, a mí me parece que Estados Unidos salió demasiado limpio de esto. muy. Porque pues ya sabemos, ¿no? O sea, no vamos a entrar en la dicotomía. Y si Estados Unidos hizo, o sea, si, por ejemplo, que ahorita están de moda, si Rusia hizo esto, ¿por qué no dijiste esto de Estados Unidos? No, o sea, si lo hizo Estados Unidos, lo hizo Estados Unidos y está mal. Y no debería de salir tan limpio. O sea, porque apoyó a estos regímenes, los entrenó, los financió, los armó, provocaron un sufrimiento terrible. Y al día de hoy, ¿quién pagó? ¿Todavía vive Kissinger? Sí, Sí, todavía vive. ¿No? Sí, Premio Nobel todavía de la vive. Paz. Todavía vive. Premio Nobel de la Paz, dicen que sacó un libro hace como 2 años. Sí, pero ya está muy grande. Sí, Muy. pero, sí, su, ya. pero su mente Estuvo es una con Nixon. barbaridad, ¿eh? O sea, Ajá. la verdad. No defiendo la clase de escoria que es, No. pero su mente, de verdad, es wow, o sea, no, yo no la alcanzo, o sea, no, nadie de aquí, o sea, creo yo que, modestia aparte, sí es un tipo muy inteligente, digo, para Pero lo salir que sin hizo. un rasguño, pues es muy inteligente, pero vamos, o sea, a su edad todavía y que siga con esa fortaleza mental. Yo luego no me acuerdo de lo que desayuné. O sea, sí creo yo que es un tipo bastante interesante, pero es un criminal también, entonces. Y él y todo su gobierno tendrían muchas cosas que aclarar y pagar, pero no va a pasar. Sí. Privilegio de Entonces, ser la primera potencia mundial, ¿no, Hal? sí, ¿no? Sí, pues tener misiles nucleares para repartir para todos lados. O sea, y ya no es como que México vaya a decir, oye, pues vamos a atacar Texas, ¿no? No, pues apenas atraviesa el primer soldado y ya están cayendo los misiles nucleares, sobre todo en México. Entonces, pues no. Pero bueno, ¿algo más que quieran para concluir la plática de hoy, chicos? Pues un cierre respecto a más o menos qué pasa con la Operación Cóndor, cuándo cierra. Realmente no se tiene una fecha exacta de cuándo acaba, pero sí se tiene cierto punto de inflexión, que es ya en los mediados de los 80, aunque el atentado contra Orlando Letelier es un escándalo, porque además ocurre en el mismo Washington. O sea, la CIA sabía, el Departamento de Estado sabía, pero de todos modos, en Washington un atentado terrorista de este estilo. Eso le quita bastantes puntos al régimen de Pinochet, y además que cuando en los 70s llega Carter, y Carter tiene una narrativa distinta de protección a los derechos humanos. Entonces ya no se puede estar apoyando de manera tan abierta a regímenes que atentan contra estos derechos humanos. Entonces Sí. se va debilitando, luego la dictadura argentina cae, entonces se va diluyendo. Aunque hay gente que dice que todavía hay resabios de la Operación Cóndor en otros frentes, en otras áreas. Sí, yo también no sabría decir cuándo acaba. ¿Algo más, chicos? Pues no, agradecer a todos los que nos han acompañado. Espero que no nos causemos demasiadas pesadillas a la hora de dormir. No. Sí. Y ahorita ya no vimos mucho los comentarios porque se empezaron a cargar un poquito, una disculpa, pero no queremos tanto entrar en polémicas respecto a ciertas situaciones porque, bueno, queremos también respetar la memoria de las personas fallecidas y pues la verdad es que sí tenemos una postura muy clara en cuanto a la violación de los derechos humanos. O sea, no está bien. ¿Algo más que quieras decir, Ana, para concluir? Pues no, solo decir que pues definitivamente es un tema, sí es un tema polémico y delicado, porque involucra a miles de personas que pues ya no están aquí, pero a pesar de todo, pues sí es muy interesante porque sobre todo verlo desde donde a mí me interesa, pues este punto de unión en el, pues,
como en este sentimiento latinoamericano que todavía sigue impregnado. Uh-huh. Pues bueno, pues vamos a empezar a cerrar. Lo terminamos en 1:30. Creo que estuvo bastante bien. Esperamos que les haya agradado la transmisión de hoy. A nombre de todo el equipo HC Historia Contemporánea, nos despedimos. El sábado habrá partido entre México y Argentina. Por favor, no se maten. Entonces, pues, nos vemos al próximo en vivo. Mañana va a estar la votación al mediodía. Nos despedimos. Que pasen muy buena noche. Hasta la próxima.